Hola, bienvenidos a Reseñando. Soy Manuel Abraham Pacimiño y hoy veremos este libro, El Mundo Invisible, ensayos con pensamiento crítico, por Aponte, Barona y García Belón de Velarde, publicado en octubre de 2020 por la Sociedad Secular Humanista del Perú. Este simplemente será un resumen de la reseña publicada originalmente en el número especial coeditado por las revistas Neoskepsis y Opraxofía, Existe el alma, cuyo enlace se puede ver aquí abajo en la explicación del video. Este libro contiene una presentación, un prólogo, una introducción, 11 capítulos, un apéndice y una bibliografía. En la presentación, Helmut Kessel, presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú, nos habla de lo hecho por su asociación en los 7 años de su existencia, pero también nos dice pues el contenido del libro, ¿no?, que veremos a continuación. Su análisis sobre diversas preocupaciones humanas, entre ellas qué pensar de aquellas afirmaciones populares sobre, entre otras cosas, cultos religiosos y otras supersticiones, y por qué somos tan proclives a caer en este tipo de cosas, temas que nos han discutido en la obra en realidad. A parecer que se le esperaba más de ella o no lo leyó todo antes de escribir su presentación. No obstante, invita con hidalguía y realismo a los lectores a que exploren otras instituciones escépticas en el Perú y en el resto del mundo. El prólogo es por el youtuber Aldo Partra, quien nos habla de la pandemia de la enfermedad del COVID-19. También a su vez dice, la inmediatez de la era de la información nos ha hecho ociosos de mente. Y de ese modo ocurre toda una invasión de las pseudociencias, que aprovechan esa inmediatez así como esa falta de cultura. Pero hay quienes luchan contra esas pseudociencias, intentando salvar las mentes de las personas con esa cultura que tanto hace falta, y entre ellos están los autores del libro. En la introducción, los editores, que son los mismos autores del libro, nos hablan de que a través de la historia humana ha habido cosas difíciles de explicar o de medir como las que no se podían ver. Pero ahora sí, gracias a la tecnología, como los microbios, los sentimientos respectivamente. Se pregunta sobre las cosas que la ciencia no podía explicar, como se cree equivocada y popularmente, como objetos que se mueven, una sombra visitante los martes 13, luces en el cielo, etc. Para los que se idearon fantasmas y extraterrestres, sin evidencia de su existencia, por los cuales falsos videntes y brujos, así como charlatanes, se han aprovechado de la ignorancia de las personas para su propio beneficio, lo que podría ser considerado un crimen. Los 4 primeros capítulos son de la pluma de Héctor Aponte, biólogo especializado en botánica. El capítulo 1 tiene el mismo título del libro. Se centra en la clasificación, las características y la importancia de los microorganismos para el ambiente y la especie humana. El capítulo 2 nos habla del transporte público, evidentemente sobre todo de Lima, la capital del Perú, y sus problemas diversos. El capítulo 3 trata de la obsolescencia programada, que es la planificación de antemano de la corta durabilidad de la funcionalidad de un producto para así fomentar su desecho y la compra de uno nuevo, como el caso de los focos, los celulares o ropa de moda. Capítulo cuarto trata de cómo surgió la vocación por la biología por Aponte y nos dice algo muy interesante e importante, ¿no? Cada vez que un biólogo estudia la vida estará haciendo biología y no cuando le enseñe, firme documentos administrativos, divulgue ciencia o activismo ambientalista. Un científico que no hace investigación no es un científico. Los capítulos 5 al 8 son de Dante Barona, también biólogo y especializado en zoología. Capítulo 5 es una defensa y explicación de la evolución. El capítulo 6 trata sobre apariciones fantasmales. Este biólogo desbarata la creencia en las apariciones de los fantasmas, pues si se les puede observar, ¿cómo es que nadie ha podido medir ni describir científicamente? La explicación estaría en que se los ven, entre comillas, en las parálisis de sueño, cuando uno está medio dormido y despierto y no puede moverse, y experimenta alucinaciones sensoriales, visiones de familiares muertos, sensaciones táctiles, voces
experiencias extracorpóreas. Pero también recalca que nuestro cerebro produce alucinaciones al sobreestimular su unión temporoparietal con drogas, campos eléctricos o magnéticos, como al estar cerca de donde cayó un rayo, o frecuencias acústicas. Otra alteración de la percepción es cuando vemos cosas que habíamos visto ya antes. La palinopsia, por estimulación de los lóbulos parietal y occipital por lesiones, tumores en ataques de epilepsia y el usar antidepresivos. Concluye que el fantasma sí existe, pero en el interior subjetivo de los seres humanos. El capítulo 7 trata sobre la refutación de la plausibilidad de que la bíblica Arca de Noé haya albergado especialmente al menos a 2 ejemplares de cada especie animal del mundo, pues va contra las leyes de la biología y la física. Y más bien, al ser un relato mítico, le corresponde ser estudiado por la arqueología, la antropología y la literatura, como ya es muy sabido. El capítulo 8 trata de la apofenia, es decir, cómo creamos relaciones falsas de causa y efecto entre dos eventos, por ejemplo, al relacionar nuestro día de cumpleaños con nuestra personalidad. Y la pareidolia, cómo detectamos patrones de formas, por ejemplo, al ver animales, rostros humanos o el mismo demonio en las nubes. Los capítulos 9 al 12 son por el psicólogo Víctor García Belón de Velarde. El capítulo 9 trata sobre el terraplanismo, que es la creencia de que la Tierra es plana. También ahí se habla de que los reptilianos serían los que están detrás del terraplanismo, pues ellos dominan el mundo. Ellos son seres humanoides inteligentes que sobrevivieron al impacto del meteorito que extinguió a los dinosaurios, evolucionados de uno de ellos, el Velociraptor, o provenientes de otros planetas. Seres que no han dejado ninguna evidencia de sus logros civilizatorios pasados o del impacto reciente de sus naves espaciales. Capítulo 10, sí, con el tema de los terraplanistas, pero también habla de los viajes astrales o la creencia de que el alma puede salir y retornar al cuerpo. Todo esto explicado por la parálisis de sueño. Capítulo 11 se habla de los raptos supuestos de humanos por extraterrestres, explicados por los psicólogos como una mezcla de alucinaciones o sueños lúcidos con parálisis de sueño. Raptos supuestamente para realizar experimentos sexuales en humanos generalmente solitarios, a los que les gustaría repetir la experiencia. Extraterrestres, según los ufólogos, que han venido desde épocas pretéritas para influenciar en los grandes monumentos de la humanidad, como las pirámides de Egipto, Stonehenge, Teotihuacán, las líneas de Nazca o Machu Picchu. El apéndice, llamados bonus track en inglés, pista adicional de un CD musical, escrito por Aponte, Barona y Lía Rebasa, cuyos datos no aparecen para nada en los créditos, ni siquiera en la carátula como colaboradora, como se estila en las publicaciones científicas o de no ficción, la misión más importante del libro. Este apéndice trata sobre lo que es la naturaleza humana desde el punto de vista filosófico y científico, especialmente de la biología evolutiva. En sus reflexiones finales nos dicen que es importante preguntarnos sobre nuestra naturaleza humana, ya que los medios, al mostrar la violencia de otros, también pueden advertirles de la nuestra. Mencionan que se nos publicita tener éxito económico y material y nos alertan sobre los peligros de la artificialización tecnológica y el transhumanismo que anularían nuestra naturaleza. Paradójicamente, el transhumanismo es promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú a través de su Instituto de Exopolítica y Transhumanismo. En definitiva, estamos ante un libro de divulgación científica y por ende sencillo de leer y crítico de algunas afirmaciones paranormales y pseudocientíficas que, aunque no es la primera publicación de su tipo en el Perú, rara vez hay obras así tan necesarias en un medio como el nuestro, donde muchas veces predomina el pensamiento mágico y supersticioso, incluso en el mundo académico. Como en otras publicaciones de nuestro país, cuyas editoriales se dedican más a imprimir que a editar, este libro, que hubiera tenido una redacción totalmente impecable, adolece de diversos hierros, como los que hemos encontrado, ¿no? Unos 9 errores gramaticales, quizás el más grave es el plural de velociraptor, que el autor lo ha puesto los velociraptor, los velociraptores, los velociraptors, de diferentes maneras, ¿no? Hay una coherencia ahí, ¿no? Bastaba con poner velociraptores, ¿no? Es más castizo.
Además hay defectos de edición, como 6 líneas viudas en el libro, o líneas solitarias al final de un párrafo y al principio de las páginas, y 3 líneas huérfanas o solitarias al principio de un párrafo y al final de las páginas. Y la incorrecta alineación de los números de todas las páginas impares con sus respectivos párrafos. Como vemos acá, tiene todo este espacio en blanco, ¿no? El número 11 impar no está alineado con el borde de los párrafos. Como si lo está el número par, está alineado con los párrafos de su respectiva página. Seguramente en sus próximas publicaciones el equipo de la editorial Sociedad Secular Humanista del Perú, conformado para el presente libro por un director editorial, 3 editores generales, 2 editores de estilo y un miembro más, según los agradecimientos, podrá prever nuevos hierros y corregirlos antes de salir a la luz. Muchas gracias por su atención. Soy Manuel Abraham Pacimiño y los invito a otra edición de Reseñando.